Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Con mi hija Yolanda Altúzar, mi nieta Natalie, en el chat desde San Antonio, Texas, con la producción de mi hijo César Antonio Suárez López, y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García. Comenzamos el breviario de Arcano Informa a 308 días para finalizar el año, este 26 de febrero. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que fueron invitados funcionarios, ministros y altos funcionarios de 193 países del mundo a una cena de gala. La diferencia que esta fue realizada con comida desechada. Más de 1.300 toneladas de comida terminan en la basura todos los años, dice nuestra compañera Emma Reverter. En la Ciudad de México nos acaban de reportar en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que asume este jueves 28 de febrero Angélica Rivera de Peña, esposa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la presidencia del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. El evento se efectuará a las 11 de la mañana en el Salón Adolfo López Mateos del 28 de febrero. Y de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan en la capital de la República que debe reencontrar el nuevo Papa el camino de la superioridad espiritual, observó el presidente nacional de la Federación de Logias Mexicanas, Jaime Chalita Sarur, mientras en el Vaticano se preparan para el cónclave. Sobre esto, nuestra compañera Aida Palau, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le da seguimiento a lo que le informamos aquí en Arcano Informa el 25 de febrero, que había renunciado Kate O'Brien. Y dice nuestra compañera Aida Palau, un nuevo escándalo salpica al arzobispo de Edimburgo y presidente de los obispos escoceses, Kate O'Brien. El cardenal británico anunció este lunes 25 de febrero que renuncia a su puesto y que no participará del cónclave tras ser acusado de actos inapropiados por 3 sacerdotes y otro que dejó los hábitos en torno a 1980. Ya que hablamos de esto, pues ¿qué cree usted? Se redujo a 115 el número de cardenales electores, y porque eran 117, pues hay otra baja. En el Vaticano nos reporta nuestros compañeros del canal ROM Report, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, tiene 70 años, es un apasionado de la música clásica, estudió saxofón, piano, armonía y composición, e incluso dirigió una orquesta cuando estaba en el seminario. ¿Qué es lo extraño de esto? Que él preside Caritas y es uno de los papables, que se habla de que un hispano podría llegar al trono de Pedro. Y confunde número de desaparecidos en México, nos dice la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com en la capital de la República. Es urgente para el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, homologar las cifras sobre desaparecidos en México de la Secretaría de Gobernación con los números de la recién creada Comisión Especial para evitar confusiones. Después de la danza de los números de desaparecidos en la supuesta guerra anticrimen de Felipe Calderón Hinojosa entre organismos nacionales e internacionales, pues se convocó a una conferencia de prensa a las 12:30 tiempo local de este 26 de febrero con Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la capital azteca que dijo el coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles Conejo, que la Junta de Coordinación Política Jucopo pondrá a consideración del Pleno en la sesión del próximo jueves 28 de febrero una propuesta de convocatoria para la elección del nuevo consejero electoral en sustitución de Sergio García Ramírez, quien renunció el 23 de enero pasado.
Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que pidió este martes Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, a los jóvenes unir sus voces en un mensaje de tolerancia y respeto contra el odio y la división del mundo. Y esto lo dijo en el foro sobre la Alianza para las Civilizaciones que se celebra en Viena. La mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos informa desde la capital de la República que luego de firmar la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que con esta reforma constitucional el Estado mexicano asume plenamente la acción rectora y reguladora que le corresponde en esta materia, para que de esta manera podamos acelerar la transformación educativa que el país demanda y necesita, y que tanto daño le ha hecho la cacique magisterial comiteca Elvester Gordillo Morales, la pupila del potosino Carlos Jongitud Barrios. En la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le compartimos en la capital de la República que inaugura el próximo 28 de febrero la cuarta Feria Regional de la Trucha y de la Quesadilla en el Parque de la Cañada a partir de las 11 horas. La jefa delegacional de Magdalena Contreras, Leticia Quesada, hay que ir, es una feria muy sabrosa. La Voz de América nos comenta desde Washington que en 7 autobuses, miembros de unas 500 familias de inmigrantes afectadas por deportaciones, iniciarán un recorrido a lo largo y ancho de Estados Unidos para exigir al Congreso que acelere la aprobación de la reforma migratoria. Regresarán a Washington, D.C. el próximo 13 de marzo del 2013. Tenemos, por otro lado, que ya estaba esto. No, pues la Voz de América nos comenta desde Washington que los esfuerzos de reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos y la amenaza de someter al país a severos recortes automáticos en los próximos días son los temas que discuten en estos momentos los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham este martes 26 de febrero en la Casa Blanca con Barack Obama. Y pasando a otro tema de la Voz de América, nos dice desde Washington que azotó una nueva tormenta invernal el centro de Estados Unidos a primera hora del martes después de golpear la esquina noreste de Texas con vientos de fuerzas de huracán, ocasionando al menos 2 muertes y dejando sin suministro eléctrico a miles de personas en Texas, Oklahoma y Kansas. La Voz de América nos comenta desde Washington que se apresta el Senado de los Estados Unidos a considerar la nominación de Chuck Hagel como secretario de Defensa, luego de que el bloque republicano levantara los obstáculos que durante más de una semana mantuvo para su ratificación. Nos vamos al Arcano de Salud es Vida. En la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dicen que un equipo de alumnos académicos e investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido por Concepción Morán Martínez, recurre a la música como facultadora de la conciencia corporal en niños con parálisis cerebral, padecimientos que impide controlar las funciones del sistema motor. Y ahora llegamos al momento de Arcano de Latinoamérica con nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Él nos dice la inmigración en Argentina continúa aumentando, así como el número de nacionales que regresan al país, informó este martes la Organización Internacional para las Migraciones. Según el estudio sobre el perfil migratorio de Argentina, 1,8 millones de extranjeros o 4,5% de la población viven en Argentina. El 85% de ellos provienen de países limítrofes como Perú, Paraguay y Uruguay. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comparte que las grandes empresas agrícolas deslumbran por su nivel de mecanización, vastas superficies y alta productividad. Cualquiera pensaría que por sí mismas son las únicas encargadas de toda la producción de alimentos. Sin embargo,
La agricultura familiar o pequeña, como se denomina en algunos países, es un pilar de la seguridad alimentaria que reviste una importancia similar o más estratégica. Nuestra compañera Lucille Himber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que el primer día del paro de los productores de café colombianos, el 25 de febrero, reunió a miles de manifestantes en todo el país, entre 80.000 y 100.000, según los organizadores. Pero los choques contra la fuerza pública dejaron varios heridos. El presidente Juan Manuel Santos Calderón descalificó el movimiento al considerarlo inconveniente, innecesario e injusto. Pelear los salarios es injusto para Santos. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que desde junio del año pasado, el gobierno de Colombia, con el apoyo de la ONU, están embarcados en un proceso de consultas para recopilar propuestas de todos los sectores y rincones del país sobre los mecanismos más apropiados de lucha contra la corrupción. Vámonos al arcano del mundo con nuestra compañera Rocío Franco, periodista de Radio Naciones Unidas. Ella dice que expresó este martes Robert Serry, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, gran preocupación por la reanudación del lanzamiento indiscriminado de cohetes de la Franja de Gaza hacia Israel. En un comunicado, Robert Serry señaló que esas acciones son inaceptables. Nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos da un panorama global en 3 temas. Este lunes 25 de febrero, los productores de café colombianos organizaron un paro nacional con marchas en todo el país para protestar contra la baja de sus ingresos. El segundo tema, la incertidumbre italiana tras las elecciones, enciende temores en los mercados. Y finalmente crece el desempleo en Francia. La mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que el video de los rehenes puesto en línea en YouTube de los rehenes de la familia secuestrada en Camerún y muestra a los 7 miembros de la familia francesa, entre ellos a 4 niños. El secuestro fue reivindicado por el grupo islamista Boko Haram y esto pues causa estupor en Francia. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, acogió con beneplácito la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, la carta abierta que el Talibán divulgó el 22 de febrero como respuesta al informe anual sobre la protección a civiles elaborado por esa entidad. La mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comenta que las elecciones legislativas italianas han dejado un gran ganador, Beppe Grillo, excómico antisistema cuyo partido se convirtió en la tercera fuerza política del país. Beppe Grillo no se lanzó como candidato a ningún puesto, pero ya es la ficha clave de la política de Italia, tercera economía de Europa. Por cierto, pues ahí nos reportan que para gobernar la izquierda necesita al humorista Beppe Grillo o al polémico Berlusconi. Se anticipa una crisis política interna. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de Radio Naciones Unidas, nos informa que trasladó la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur a casi 40 heridos, entre ellos una mujer y 2 niños, tras los enfrentamientos tribales en el norte de esa región sudanesa. En tanto, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional pues nos dice que Costa de Marfil anunció este 25 de febrero que se necesitan 950 millones de dólares para financiar las operaciones militares en Malí contra los grupos islamistas armados y el reforzamiento previsto de las fuerzas africanas, es decir, más del doble de lo prometido. Y nuestra compañera Patricia Galve Pérez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que lanza la UNICEF una petición urgente de 45 millones de dólares para poder seguir atendiendo en los próximos 3 meses a los niños y mujeres afectados por la crisis de Malí. Vamos y pasamos al arcano ecológico con nuestra compañera María Elena Buccelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional,
que escribe: en Francia cada vez más gente opta por desplazarse compartiendo un auto y los gastos con otras personas, que sea para ir al trabajo o para hacer viajes largos de una ciudad a otra. Los sitios web que ponen en contacto a los conductores con los pasajeros se multiplican. Esto debe ser un ejemplo incluso para México, que padecemos una terrible congestión del parque vehicular y de contaminación. En el Arcano Multimedia, nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que señaló la Comisión de la UNESCO sobre la banda ancha para el desarrollo digital que ese servicio es el eslabón que falta para universalizar el acceso a la educación. Lo dice en un informe que divulgó esta mañana. La educación para todos se tituló, y sobre este tema nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues nos comenta que busca la UNESCO que los gobiernos y los actores de Internet acentúen sus esfuerzos para que el multilingüismo en este ámbito sea una realidad. Pasamos al arcano del arte y la cultura, en donde nuestra compañera Erika Olavarría, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues nos reporta que Chile es el país latinoamericano que llega con más opciones a la entrega número 85 de los Oscars de Hollywood, pero pues no se llevó ninguno. Y nuestra compañera María Carolina Piña nos reporta por su lado que bajo el título Soto, la exposición del Centro Pompidou de París reúne un conjunto de piezas del venezolano Jesús Rafael Soto, desde primeros relieves en plagiglas ejecutados en los años 50 hasta una de sus célebres obras, Penetrables. Y nuestra compañera Alexandra Pineda, tenía tiempo que no sabíamos de usted, nos informa que el pasado 28 de abril del 2012 el periodista francés Romeo Langlois, en ese entonces corresponsal en Colombia, fue capturado por las FARC. Ahora comenta su libro Jungle Blues, o Blues de la Jungla, en donde reflexiona sobre la situación en Colombia y el periodismo de la guerra. En el arcano deportivo, nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que el Programa Mundial de Alimentos, en colaboración con el gobierno de Tanzania, auspicia el ascenso al pico más alto de África, el Kilimanjaro, de un equipo de mujeres que promueve los derechos de las mujeres y, en particular, la educación de las niñas. Y nuestro compañero Manuel Dueñas, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues nos indica que el calendario futbolero europeo abre paso desde hoy a las diferentes copas que se juegan en el viejo continente. En España, el FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras para definir el primer finalista de la Copa del Rey, cuya otra semifinal enfrentará al Sevilla y al Atlético de Madrid, pero eso será el miércoles 27 de febrero. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolítico.com, le compartimos que pronosticó para este martes 26 de febrero nuestra compañera Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México que el sistema frontal número 30 ocasiona lluvias con chubascos en el oriente y sureste de México y evento de norte moderado a fuerte en el Golfo de México. En la capital de la República, la Ciudad de México, el termómetro está en los 27 grados centígrados a las 14 horas y el pronóstico del estado del tiempo para hoy en la capital azteca es de una temperatura máxima de 28 grados centígrados y 11 grados de mínima en un día soleado. En Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, ya estamos a los 29 grados centígrados a las 14 horas, en un día mayormente soleado, con 29 grados centígrados de máxima, ya la alcanzamos, y 16 grados de mínima. En San Antonio, Texas, se registran 18 grados centígrados a las 14 horas, con intervalos nubosos. El pronóstico es de una máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 6 grados. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Les esperamos alrededor de las 14 horas, bueno, ahora pasadas porque empezamos tarde, en el noticiario Arcano Informa, con mi hija Yolanda Altúzar, mi nieta Natalie en la producción, César Antonio Suárez López, y en los controles cibernéticos Carlos Alberto Arias, el ingeniero que es un excelente amigo. Un abrazo, querido ingeniero.
Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.